de nuestra práctica pedagógica, nos encontramos con varios retos, varios desafíos que le planteamos a nuestros estudiantes. Eh, entonces, pero esos retos y esos desafíos van con una naturaleza, con un propósito, con un objetivo. Esos objetivos vienen a ser las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Pueden ser necesidades, pueden ser intereses o algún potencial que se desarrolla dentro de la institución educativa. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica de nuestros estudiantes, vamos a evidenciar a través de las diferentes evaluaciones de carácter cognitivo, de carácter actitudinal, de carácter motriz, vamos a hacer una serie de evaluaciones y obviamente nos va a arrojar un resultado. Esos resultados que son deficientes, justamente esas deficiencias se van a convertir, ¿qué cosa? En la necesidad de querer fortalecer esa necesidad que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso dice que nosotros, nuestro propósito debe responder a las necesidades, a lo que requiere, a lo que quiere el estudiante, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros apunta también el currículo con sus respectivas competencias, sus respectivas capacidades, desempeño y estándar. Ah, perfecto, entonces ahí es. Y nos vamos a encontrar con una serie, los que trabajan aquí, los colegas que trabajan en primaria, los primeros grados fundamentalmente, ¿no? Yo no me atrevería, yo por ejemplo tengo trabajo también en inicial, porque hay una parte que sí, evidentemente, pero cuando vamos a la educación básica regular, en las instituciones públicas, aparte trabajo en una institución privada también, que sí desarrollo ahí justamente la psicomotricidad, ¿no? Pero en la educación básica regular, la educación física tiene primaria y secundaria, ¿sí? Y los primeros grados que son vitales e importantes de cómo el niño, la niña, ¿no? En ese camino de reconocer su corporalidad, de conocer su cuerpo, su esquema corporal, su conciencia corporal, ¿no? Va buscando, hoy en día los niños están ahí en esa búsqueda permanente, constante, de quererse a sí mismos, de reconocer de qué es lo que pueden hacer con su propio cuerpo en relación con el mundo que los rodea, pero también en interacción. Cuando me refiero al mundo que los rodea, no solamente es el mundo físico, sino son sus pares, sus compañeros con quien interactúa permanente y constantemente. Entonces, cuando el niño se mueve, cuando el niño juega, cuando el niño apunta a algo, se mueve con una intención, con un propósito, o sea, no se mueve por mover, siempre hay algo por qué hacerlo. Y dentro de eso el niño muchas veces, al no poder hacerlo, pierde su autoestima y ya no lo quiere intentar. Entonces nosotros tenemos que darle esa seguridad, esa asertividad, ese respaldo con diseñando evidentemente unidades didácticas a través de actividades propias que desarrollamos en la institución educativa, que ellos podamos retarlo, desafiarlo. Mira, vamos a ver, a que no te puedes parar con un pie. Y el niño se va a poner a parar, a ver con un solo pie de apoyo, y el niño va a elegir si es el derecho o el izquierdo. Porque ahí también implica la lateralidad, ¿no? A ver quién lanza esta pelota a lo más lejos. Y el niño va a lanzar su pelota a lo más lejos. A ver, tápese un ojo, a ver quién ve tal cosa. Y se va a tapar un ojo y va a tener a esas características, a esas decisiones que el niño va tomando sobre la preferencia de observar, de escuchar, de lanzar, de patear, es la preferencia que tiene por alguna parte de su cuerpo, ¿no? Para hacerlo con mayor eficacia, porque se siente mejor, ¿sí? A eso se le llama lateralidad. Ahora vamos a conversar al respecto, ¿sí? Y eso forma parte de las capacidades perceptivo-motrices que ya hemos conversado en un momento, ¿no? Esas capacidades perceptivo-motrices que justamente se le llama perceptivo-motrices. ¿Por qué? Si me lanzan una pelota, hacia mí va a venir la pelota, yo estoy percibiendo a través, obviamente, de los sentidos, en este caso, la vista, un acto sensorial, ¿no? La vista proyecta, la vista, ese estímulo de que está viniendo la pelota, viaja el estímulo estereoceptivo hacia adentro, procesa la información del sistema nervioso central, ¿y qué cosa?
y hay una respuesta de carácter motriz, y atrapo la pelota. Ah, perfecto. Entonces se le llama perceptivo motriz a aquella acción que va a depender preponderantemente del sistema nervioso central. ¿Sí? Y dentro de ellos existe el tiempo, la temporalidad, la espacialidad y la corporalidad o el esquema corporal. Y dentro de eso se deriva, ¿qué cosa? Se deriva, eh, el equilibrio, el ritmo, la lateralidad, ¿no? La coordinación tanto dinámica o estática, o la coordinación general como también la segmentaria o específica, de ahí se deriva. Y dentro de esos temas, hoy en día vamos a hablar de la lateralidad. Por eso es que cuando hablamos de lateralidad, el niño va a tener, por ejemplo, va a lanzar, le vamos a dar una pelotita y que lance lo más lejos posible. Estamos trabajando la fuerza del tren superior. Ya tiene la preferencia derecha, izquierda, y va a lanzar lo más lejos posible. Perfecto. Pero después le vamos a pedir, ¿qué cosa? Que lance un objeto, pero que lance sobre un aro que está a una distancia X, 3, 4 metros. Buscamos precisión. Ah, entre ese aro y la pelota, con el niño que está con el baloncito, para que lo lance, puede ser rodando o lanzando, se va a buscar precisión. Pero hay una distancia, hay un espacio entre que va a lanzar el balón y dónde tiene que lanzarlo, dónde tiene que pasar con una precisión. Pero también hay un tiempo, una temporalidad. Por eso se le llama que es la lateralidad es una capacidad resultante de la temporalidad, la espacialidad y también su esquema corporal, de su cuerpo, qué es lo que puede hacer con su cuerpo. Cuando lancé muy despacio, porque el lanzamiento, la fuerza, está también el ritmo, ¿no? Y la duración, el trayecto. Está muy lejos, está muy cerca, es la distancia, es el espacio. Y eso es lo que tiene que ir regulando. Entonces, nos vamos a encontrar con mucha sorpresa con nuestros niños, y seguramente ustedes me contarán ya cuáles son las dificultades que seguramente pueden haber tenido o tienen aún con sus niños, y que obviamente ustedes son capos ahí, son cracks, y seguramente diseñan unas actividades espectaculares para que nuestros niños vayan mejorando esa parte de su lateralidad, ¿no? Desde tempranas edades, ¿no? Después, ahora vamos a ver los estadios por los que atraviesa la lateralidad y cómo a qué edad se va consolidando y cómo es que nosotros podemos ir fortaleciendo la misma, ¿sí? Bien, entonces como estamos hablando sobre la lateralidad, viene a ser que dice, es el lado preferido que tienen los seres humanos de su propio cuerpo, ¿sí? Puede ser derecha o izquierda. Normalmente se usa 4 aspectos sensoriales: vista, oído y el tacto. O sea, a ver, ojo, oído, mano y pie. Normalmente eso es lo que nosotros evaluamos, y eso es lo que nos permite tener, digamos, una noción si es una lateralidad homogénea, si es una lateralidad ambidiestra, si es una lateralidad cruzada, en fin, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, como dice la lateralidad, es la dominancia, está determinada, dice, por el predominio de un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. No vamos a meternos a hablar acá un poco sobre sobre el aspecto neurológico, porque recordar eso, evidentemente no le he planteado tampoco, ¿no? Que hablar sobre lo que corresponde al cerebro, qué es el cerebro, el cerebelo, su hemidominancia, que es cruzada, ¿no? Si tiene una dominancia derecha es porque va hacia la izquierda, y si es izquierda hacia la derecha. Ese marco teórico es un poco más complejo, pero sin embargo, este marco que vamos a brindar sirve suficiente como para poder entender, ¿no? Lo que vamos a sustentar, argumentar. Bien, entonces vamos a hablar sobre la lateralidad corporal. ¿Y qué es la lateralidad corporal? Y llamamos lateralidad corporal a la preferencia en razón del uso más frecuente. Dice, ojo, más frecuente, pero a la vez efectivo. ¿Qué quiere decir? A ver, lanza con la derecha, perfecto. Con la derecha normalmente yo lanzo.
y tiene un cierto grado de eficacia. Cuando me refiero a eficacia es precisión. Quiero lanzar acá, mira, dale a ese blanco, pum, o túmbale ese cono con esta pelota. Mira, tiene precisión. A ver, lanza con la otra mano. Y ves que no hay eficacia. Entonces, es el frecuente y efectivo, evidentemente, no se va consolidando. Bien, entonces, eso es básicamente el tema de la lateralidad. Fíjate, interesante porque va asociado con la lectoescritura en los primeros grados, por eso le decía, cuando el niño ya viene del inicial y se incorpora al otro nivel, que es el nivel primaria, el niño muchas veces ya viene leyendo o escribiendo, pero en eso sabemos de que la lectura es de izquierda a derecha. Y muchas veces cuando hay problemas con la lateralidad, el niño no orienta, incluso por eso se le hace mucho la caligrafía, la motricidad fina también, para que haga la letra redondita, que escriba de derecha a izquierda, con las pausas, con los espacios que hay entre una letra y otra, ¿no? Hay un espacio, por eso la espacialidad, la temporalidad, si lo hace rápido, lo hace lento. Eso es una forma de organización, de una estructuración espacio-temporal. Oye, si al niño de 7 años le digo, a ver, grupo de 3, listo, Carlos, ubícate en el puesto 2 o en la ubicación 2. Si no tiene una buena estructuración espacio-temporal, no va a saber organizarse, no sabe cuál es primero, cuál es segundo ni cuál es tercero. Por eso es importante que nosotros incidamos siempre, ¿no? Si es primero, segundo, tercero, o 1, 2 y 3, uso yo muchos números, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno tiene su propio artificio, su propio estilo de cómo es que van mejorando esa estructuración en el niño, ¿no? Esa estructura espacio-temporal, ¿no? Para saber cómo se ordena. Después, ¿quién sigue? Sigues tú. ¿Por qué sigo yo? Por esto, por esta razón, ¿no? Van justificando ellos. Entonces es importante que vayan manejando este tema de la lateralidad. En cuanto a los tipos de la lateralidad, hay el ambidiestro, el diestro, el cruzado y el zurdo. Normalmente en los exámenes de nombramiento, la otra vez sí pasamos o me hicieron la pregunta, pero creo que sí ya pasamos una casuística sobre la lateralidad homogénea, ¿no? Hay lateralidad homogénea derecha y hay lateralidad homogénea izquierda o zurda, ¿sí? Bueno, no puede ser diestra y siniestra, ¿no? Porque también después vamos a hablar sobre ese tema, el tema de la influencia social que había anteriormente por cuestiones religiosas en este caso, ¿no? Porque el que era zurdo era un siniestro, venía del diablo, venía, ¿no?, de la brujería, de la hechicería, por lo tanto no, quemaban las manos, lo amarraban y le obligaban a que escriba con la derecha, ¿no? Porque la derecha era la de Dios, era la bondad y tantas cosas, ¿no? Esas creencias, esos prejuicios se han ido, digamos, mermando, aunque todavía lo hay, seguramente. Alguien me va a contar de repente por ahí alguna anécdota que podría ser así, no solamente en el contexto rural andino o amazónico, incluso también costeño, ¿no? Eso hay que verlo también. ¿A qué se le llama homogéneo? Se le llama homogéneo cuando coincide la preferencia de ver con la mano derecha, de escuchar con el oído derecho, de lanzar con la mano derecha y patear con la pie izquierdo, perdón, con el pie derecho. Y es zurdo también cuando es así. ¿Cuándo es ambidiestro? Cuando maneja ambos miembros, ¿no? Tanto superiores como inferiores, ¿no? Ambos miembros. Eso se da normalmente a tempranas edades, ¿no? Entre 4, 5, 6 años, hasta 7, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía están en ese proceso de no decisión y hay una preponderancia de la ambidiestría. Y la cruzada es cuando, supongamos, hay cruzada a nivel ocular, a nivel ocular, a nivel de oído, a nivel de mano, a nivel de pie, ¿no? Es decir, tengo dominancia de la mano derecha y tengo dominancia del pie izquierdo, o viceversa, mano izquierda, pie derecho. Ojo izquierdo, oído derecho, ¿no? O ojo derecho, oído izquierdo. A eso se le llama lateralidad cruzada. Vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Para que se tenga la idea, creo que ustedes ya lo saben, simplemente estamos a manera de recordar. Dentro de estos tipos de lateralidad, ahí se habla, lateralidad homogénea diestra, ¿no? Entonces hay una predominancia de ¿qué? Ojo, mano, oído y pie. ¿Sí? Listo.
Izquierdo, igual, homogéneo izquierdo. Lateralidad homogénea izquierda o zurda, como lo quieran llamar. Ojo, mano, oído y pie. ¿Sí? Entonces, maestros, colegas, cuando venga algún examen de casuística y vengan, ¿a qué se le denomina? Ah, cuando hay una coincidencia, ¿no? Entre ojo, es decir, ojo derecho, oído derecho, mano derecha y pie derecho. Perfecto, eso es homogéneo. ¿Sí? O zurdo también, ¿no? La lateralidad cruzada es lo que yo le decía, ¿no? Cuando en una determinada persona el ojo, la mano, el oído y el pie no se ubican en el mismo lado del cuerpo, o sea, es de dominancia, es decir, ¿no? Ah, mira, ve, ese niño cuando contesta el teléfono, contesta con la derecha, agarra la mano derecha y le lleva el oído derecho, pero cuando patea, patea con el pie izquierdo. Y cuando le hacemos que mire con el telescopio, mira con el dedo, con el ojo izquierdo, y así, ¿no? Y usa la mano derecha. Entonces ahí eso se le llama, ¿qué cosa? Lateralidad cruzada. Bien, es importante que dentro de esa lateralidad el niño ubique, también conozca su cuerpo, es decir, su esquema corporal. Y el esquema corporal no solamente es el conocimiento del cuerpo y sus partes, sino qué es lo que puede hacer con su cuerpo. Por eso que yo le decía, cuando se ponen, a ver, pónganse en equilibrio, y el niño inmediatamente usa el pie de su preferencia que más domina para ponerse en equilibrio con un solo pie. En un equilibrio estático, por supuesto, no dinámico, no estático. Que suban un escalón, a ver, ¿con qué pie sube el primer escalón? ¿Con la derecha o con la izquierda? Y lo hace que repita varias veces, o indistintamente, sube derecha, izquierda, entonces es ambidiestro, no tiene preferencia, ambidiestro, y van anotando, van viendo, ¿no? Que se necesita fortalecer con el estudiante. Eh, bien, a ver, por aquí creo que están preguntando, me he escrito en el chat. Sí, a ver, eso sería ambidiestro, porque, a ver, nos está preguntando una compañera, dice, la lateralidad cruzada también es cuando un niño es zurdo, pero utiliza la tijera con la mano derecha. No, ahí sería ambidiestro. Ahí sería ambidiestro porque está usando las dos manos. Es zurdo, pero a la vez usa la derecha. Ambidiestro. Ambidiestro, maestra. ¿Cuándo es cruzado? Cuando, por ejemplo, mano, pie. Ojo, oído. O sea, ojo derecho, oído izquierdo. Ese es cruzado. ¿La maestra? En este caso, cuando domina las dos manos, es ambidiestro. Domina los dos pies, ambidiestro. O tiene preferencia por o escuchar con la derecha, con la izquierda, es también ambidiestro. ¿Sí? Listo, no hay problema. De eso. Bien. Entonces, cómo se identifica, fíjese, la forma como identificamos la lateralidad? Con dominancia manual, dominancia ocular, dominancia podal, dominancia auditiva. Esto normalmente hay muchas cosas, hay muchos test que se han elaborado, se han construido para el contexto escolar, para educación física, como también para los que tienen deficiencia en la lectoescritura, ¿no? Hay muchas investigaciones en realidad en niños, ¿no? Con un gran potencial, ¿no? Y que han hecho estos para que pongan en evidencia cuál es su preferencia de lateralidad que tienen los niños, ¿sí? La dominancia manual. A ver, una pelotita de tenis, una pelotita de trapo. A ver, agarren una pelotita y Laurita lanza. Y ellos van a agarrar y ustedes van anotando si es derecha, izquierda. Juan, a ver, agarra. Y van anotando si es derecha, izquierda. Esa es dominancia manual. Dominancia ocular, ¿no? Con un papel higiénico, el tubito del papel higiénico. A ver, imagínense que vamos a mirar, no sé, hacia el sol o alguna nube, alguna ave que está en el aire. Y ellos van a llevar al ojo derecho o al ojo izquierdo. Es una de las maneras, por ejemplo, para saber si tiene dominancia ocular derecha o izquierda. Dominancia podal, se puede hacer con salto, se puede hacer para salir escalón, como yo le decía, se puede hacer patear una pelota. Él patea una pelota y ellos van a elegir con qué pie patear. Y ahí van a elegir si es derecha o izquierda. Dominancia auditiva, perfecto, un teléfono, a ver, ahí escucha como te estuvieran llamando, y ellos van a llevar la mano al oído izquierdo o al oído derecho. Y es una forma de cómo podemos identificar qué cosa, la lateralidad, básicamente en estos cuatro aspectos, ¿no?
en estos cuatro miembros, que es ojo, oído, mano y pie, ¿sí? Bien, entonces aquí, bueno, por ejemplo, hemos puesto de la mano, ¿no? ¿Qué cosa? Recortar, como decía Yane, la maestra Yane, recortar con la tijera, ¿no? Ah, es una manera también de identificar, ¿no? Escribir, dibujar, cepillarse el pelo, abrir una puerta. ¿Con qué mano lo hace? Ah, perfecto. Es una manera de identificar cuál es la dominancia en la parte, en este caso, de la mano. Si hablamos del pie, saltar con un solo pie, la pierna que apoya señala el lado dominante, levantarse desde la posición de rodillas, patear una pelota, etcétera, etcétera, ¿no? La dominancia del ojo, mirar por un telescopio, mirar por una cerradura, en fin. Y con respecto al oído, escuchar con la oreja pegada a la pared o el tic-tac del reloj o el teléfono que yo les decía, ¿no? Entonces es una manera de identificar cosas sencillas, simples, que lo podemos hacer en el contexto escolar y que no requiere, digamos, de un utensilio costoso o algo por el estilo. Todo casero, ¿no? Y que está a la mano. Así que no hay pretexto para no poder identificar la lateralidad en nuestros estudiantes y a partir de ello ir fortaleciendo. Bien, el desarrollo de la lateralidad, etapas prenatales y de 0 a 4 años. Entonces yo le decía, por ejemplo, cómo es que la ambidiestría, y de repente quienes somos padres de familia, cuando nuestros hijos han estado pequeños, hemos visto, ¿no? Cómo se llevan la mano a la boca, la derecha, la izquierda, cuando tú pones el dedito entre sus manos y cómo ajustan en una manera instintiva, aprietan, hacen aprehensión, ¿no? Y lo haces con la mano derecha y con la izquierda y con las dos aprenden, ¿no? De aprehensión me refiero, de apretar, ¿no? Eh, Después tenemos el patrón cruzado, ¿no? Tienen una preferencia, después comienzan a sentarse, a gatear, a pararse, ¿no? Entonces, toda esta, y después ya a partir de los 6 7 años, comienza, aquí como podemos ver, la unilateralización. Es decir, antes de eso hay todo un tema de un desarrollo, así que no se preocupen por ahí. Y si hay colegas que están trabajando en inicial, bien, bacán, porque no se preocupen. Oye, ¿por qué domina los dos pies? ¿No? Es ambidiestro, perfecto, porque tiene esas características justamente, ¿no? ¿Por qué es cruzado? Porque justamente está en ese proceso de adquisición, de desarrollo, de consolidación por uno de su lado dominante, ¿no? Preferencias no domina, no tiene preferencia, ¿no? O sea, contra la lateralización, o sea, no hay que, oye, pero ¿por qué? Si ya tiene 6 años, 5 años, ¿y por qué no? No, tranquilos, ¿no? O sea, en realidad están en ese proceso de consolidación de su lateralidad. Eh, con respecto a estas etapas, hemos hablado, acá vamos a hablar sobre las fases, ¿no? Bueno, en realidad no es que deje de ser relevante, ¿no? Pero estas fases de la lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por 3 fases, ¿no? La fase de indiferenciación, la fase de alternancia y la fase de automatización. Es decir, en la fase de indiferenciación, es decir, tranquilo, o sea, o sea, indiferentemente, o sea, derecha, izquierda y no hay ningún problema, ¿no? Por ahí, o sea, no hay una preferencia por eso. De 2 a 4 en esa fase va alternando, derecha e izquierda, tiene una capacidad de alternar, ¿no? Y cuando va alternando, entonces va viendo con qué mano, con qué pie, el ojo, el oído tiene una preferencia por la misma. Y la fase de automatización, es decir, cómo es que usa con mayor frecuencia y que tiene mayor eficacia en sus movimientos, es ahí donde se va automatizando. Y en esa etapa es donde nosotros debemos incidir, ¿no? Entonces, cuando hacemos giros, por ejemplo, con los niños, ¿no? Primero que identifiquen cuál es su derecha, cuál es su izquierda, y de ahí, de ese punto de partida, cuando identifican, entonces hacer en todos los juegos que haya, que vayan desarrollando, que giren por la derecha, que giren por su izquierda, que se orienten, ¿no? Que sepan orientarse. Cuándo van a la derecha, cuándo van a la izquierda, cuántos pasos para que tengan esa espacialidad también en la estructuración, ¿sí? Bien, con respecto a la fase de diferenciación, la lateralidad no está definida. Fíjese ahí, como ven en esa foto, y el niño va descubriendo, dice poco a poco, que tiene 2 manos,
Esta les pertenece, o sea, su esquema corporal, y que gracias a sus posibilidades manipulativas puede interaccionar con él. Y usan pues la derecha, la izquierda, tranquilo, y se embarran, se ensucian, no juegan, ¿no? Manchan las paredes cuando están en casa, ¿no? Hacen dibujitos, tienen preferencia. En fin, quienes hemos tenido hijos, como digo, niños, o hermanos, algunos que son más jovencitos ahí de los colegas, ¿no? Hermanos ahí, o de repente tienen hermanos pequeños aún, y se van a dar cuenta con esto, ¿no? Jean Piaget hizo su estudio, por ejemplo, el estudio de aprendizaje, de desarrollo motor de Piaget, su primera fase de aprendizaje del niño que de carácter cognitivo, es motriz, su aprendizaje motriz, pero él su aprendizaje lo hizo en sus hijos, él experimentó con sus hijos, ¿no? Y es interesante porque él ha visto a sus hijos y lo ha ido haciendo todo un seguimiento, pues, ¿no? Una hecho un seguimiento, entonces, hay estudios reveladores muy interesantes, ¿no? Sobre el aprendizaje y cómo van desarrollando ese aprendizaje, de cómo van conociendo ese mundo externo, ese mundo que los depara a los niños, ¿no? Y entonces hay todo un tema ahí, y cómo es que va haciendo una cronología evolutiva de cómo los niños van aprendiendo en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Por meses, por años, ¿no? Y ahí lo va fragmentando, o en todo caso va teniendo un rango de edades de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 9 y de 9 a tanto, ¿no? O sea, entonces, hasta llegar hasta el operacional, ¿no? Que ya ese es otro tema. Bien, y después tenemos la otra fase de alternancia, que decíamos que la fase de alternancia y la otra de automatización. En este caso de 2 a 4 años, que es la fase de alternancia, el niño se encuentra especialmente interesado en explorar todo lo que lo rodea. Utilizar las dos manos indistintamente, o sea, ahí viene la ambidiestría de lo que le decía. De 2 a 4 años el niño es ambidiestro, ¿no? Y para realizar sus actividades cotidianas. Dice la derecha, la izquierda, indistintamente, o sea, alterna. Por eso en esas etapas, tranquilos ustedes, cuando ven a sus niños y trabajan inicial, que están. Es más, por cuestiones madurativas, muchas veces la madurez biológica no corresponde con la cronológica y es muy probable que encontremos niños de 6 años en el nivel primario que se insertan en el primer grado de primaria, ¿no? Que en este caso el tercer ciclo, y vamos a encontrar niños todavía con ese tema, ¿no? De que está alternando, no tiene su lateralidad definida. Y en la fase de automatización, que es de 4 a 6 años, poco a poco, ojo, no es que ahí los tenga consolidados, poco a poco el niño va automatizando sus gestos y es posible observar que utiliza más un lado, o sea, ya va teniendo una preferencia dominante, ¿no? Se le llama su hemidominancia, ¿no? En las distintas actividades que realiza. Listo. ¿Cuáles son algunos trastornos, algunos problemas, algunas dificultades para consolidar esta lateralidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver también cuando hay problemas? ¿Cómo se presentan estos problemas? Y seguramente, por eso yo afirmo que tenemos muchas anécdotas nosotros con nuestros niños, pero es importante no decir, pero el niño, mira, ese niño no sabe orientarse, ese niño no sabe esto. No, no se trata de que el niño no sabe. El niño no sabe muchas cosas. Somos nosotros los adultos que vamos diseñando actividades de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que en su etapa madurativa, su etapa cronológica, a su etapa cognitiva, debería tener estas cositas. Y si no las tiene, por eso es cuando nosotros evaluamos, estimados maestros, colegas, cuando evaluamos, muchas veces el niño o la niña pueden estar en el estándar que corresponde, como pueden estar en el estándar anterior, si que están un poco bajos, o si son dotados pueden estar en el estándar que eh, es superior, ¿no? Entonces vamos a encontrar esa diversidad, vamos a encontrar esa heterogeneidad en nuestros estudiantes. Es importante eso tenerlo, ¿no? Problemas psicomotrices, dice, que afectan el desarrollo motor de los niños. Ejemplo, velocidad lectora, lenta. ¿Por qué no se orienta qué letra sigue la siguiente? Equivocaciones en la organización temporal, ¿no? ¿Cómo se representan estos problemas? Y conforme van, después, ¿cómo se representan estos problemas? Y tiene ya que ese ritmo de la lectura, ¿no? Ese ritmo
continuo, ¿no? Ese ritmo de dar la oración completa, ahí lo vemos que ya va madurando, va teniendo, ¿no? Y eso es, vamos a encontrar niños que están en primer grado, van a leer así, porque todavía están en esa dificultad. Va a haber niños que leen perfectamente, otros más o menos, otros más bajo, y así por el estilo, ¿no? Porque eso va a depender de acuerdo al ritmo también de aprendizaje del estudiante. Después van a tener una desorientación espacial y temporal. Vamos a hacer un juego, ¿no? Norte, sur, este, oeste, niños de sexto grado, terminando la primaria y que ya están yendo a las puertas de la secundaria. Y comienzan a correr al ritmo de la pandereta, se mueven al ritmo de la pandereta, y cuando digo norte, y el niño norte, ¿dónde está norte? No saben dónde está norte, porque no hay una orientación, ¿no? O por ejemplo, cada vez que digo, pongo, distribuyo, por ejemplo, aritos que van a significar casitas, van a significar casitas, y entonces digo, se van a ubicar en las casas más lejanas. Cuando digo casas, todos se ubican en la casa más lejana. Y el niño agarra, unos cuantos se ubican en las casas lejanas, otros en la casa cercana. ¿Por qué? Porque no se orientan cuál está cerca y cuál está lejos, ¿no? Ahí hay problemas de orientación y hay que trabajar con los niños esa parte, ¿no? ¿Qué es lejos, qué es cerca, cuál es adentro, cuál es afuera, derecha, izquierda, arriba, abajo? Todas esas situaciones tendríamos que priorizar en estas etapas de los primeros grados, de tal manera que nos pueda garantizar que más adelante puedan tener ese tipo de orientación, y cuando ya estemos, digamos, finalizando el nivel primaria, tengamos esa posibilidad de que el niño se oriente bien, ¿sí? Un niño completamente zurdo, dice mal lateralizado o incluso puede parecer diestro, presentará trastornos en la organización, ¿sí? Cuando hay ese tema, Carlos, ubícate segundo, de ese grupo de tres tú eres el segundo. Profe, pero ¿cuál es segundo? ¿Dónde está segundo? No hay una estructuración espacio-temporal en la organización. No sabe cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, cuál es cuarto, cuál es quinto, ¿no? Y ese es parte de un reto para nosotros también. Así como nosotros le ponemos desafío, reto a nuestros estudiantes, también nosotros estamos en nuestra responsabilidad de que eso se ponen retos. ¿Para qué? Oye, no entiende este niño, ¿no? Esa es su deficiencia. Entonces, esa es su necesidad, y por lo tanto, yo tengo que generar estrategias, estilos de enseñanza o metodología de enseñanza que me permita que el niño, de una manera cooperativa, también de una manera interactiva, participativa, que no se ofusque, que no se sienta mal, ¿no? Que no sabe orientarse, que hay que ayudarle al niño, ¿no? Entonces, si no se organiza de 4 de 5, entonces hay que hacerlo de 2. Mira, primero y segundo. ¿Quién es primero? Ponte primero, y así. Después agrego otro, primero, segundo y tercero. Y de ahí, primero, segundo, tercero y cuarto. Y así vamos viendo toda una organización. ¿Cuál está primero? ¿Cuál está primero? ¿Cuál está segundo? ¿Cuál está cerca? ¿Cuál está lejos? Para que tenga esa estructura, ¿no? Cuando la dominancia es alterna, dice, ¿no? O sea, ejemplo, ser zurdo de mano, pero diestro de ojo, ¿no? Entonces, eso también dificulta a veces la orientación del niño, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? Muchas veces para poder observar o para poder escuchar. En fin, vamos a encontrar seguramente algunas dificultades con esa naturaleza. Bien, con respecto a la desorientación espacial y temporal, un niño completamente zurdo, mal lateralizado, presentará trastornos en la organización espacial y temporal. ¿Cómo se presenta? El niño casi completamente zurdo, con desarrollo normal, un buen nivel intelectual y ausencia de trastorno. Un niño zurdo mal lateralizado o incluso aparentemente diestro, ¿sí? Un niño zurdo con retraso en el lenguaje. Un niño zurdo torpe con retraso motor. Niños que se tropiezan solos, ¿no? Se tropiezan solos. Suben escaleras, se paran tropezando. Cuando bajan igual. Cuando caminan igual. Entonces es importante, no, o sea, dar los dos pasos en simultáneo, ¿no? O cuando se desplaza lateralmente, no mueve los brazos, ¿no? No hay armonía en su movimiento. Todas esas cosas que vamos percibiendo, perdón, en nuestros estudiantes es importante que lo vayamos identificando, porque es bonito cuando nosotros los colegas, nosotros los maestros, vamos haciendo una evaluación diagnóstica, y ese es nuestro punto de partida, y creamos desafíos a nuestros estudiantes, y cuando logran superar esos desafíos,
la verdad que hay una felicidad en nosotros, porque vemos que efectivamente hemos diseñado actividades, unidades didácticas, experiencia de aprendizaje, como quisiéramos llamarlo, de una manera pertinente, de una manera desafiante, ¿no? Cuando es pertinente se refiere a adecuada, que se adecúa a sus posibilidades, no ni tan alto ni tan bajo, sino también retalo para que ponga de manifiesto su creatividad, ponga de manifiesto su ímpetu, ponga de manifiesto su carácter, ¿no? Tenemos que formar líderes desde pequeños nuestros estudiantes, ¿no? Que sí lo pueden lograr, ¿no? Que su autoestima esté al tope. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? El docente debe estar atento, dice, a los signos antes descritos, porque estos problemas pueden llevar a la desmotivación y que el niño rehaga o rehace las actividades que se le proponen por las dificultades que éstas se representan. Ya no lo vuelven a intentar. Entonces es importante que nosotros los maestros estemos atentos a esas dificultades, ¿no? De tal forma que respaldemos. A ver, ¿no te salió, no? ¿O sí te salió? Yo veo que te salió, ¿eh? No te salió bien, pero de repente no te salió como quieras, pero ¿cómo podría mejorarlo? Entonces hacemos la retroalimentación o el feedback oportuno, ¿no? El feedback, digamos, no básico, sino el feedback pensando que el niño recapacite, reflexione, nosotros lo vamos guiando, lo vamos orientando, le vamos dando pauta para que él vaya descubriendo. Justamente, maestros, no nos olvidemos que los canales del aprendizaje, o sea, para aprender, dice que es la motivación, son las emociones las que ayudan a que se aperturen los canales de la atención, de la memoria. ¿Y cuándo se aperturan? Cuando lo motivamos, cuando el niño está motivado. ¿Y cuándo lo motivamos? Cuando estamos ahí, permanente, constantemente. No es cuestión, y nosotros, los profesores de educación física, somos muy dinámicos, estamos aquí, allá, observando mil ojos. ¿Quién te da eso? Te da la experiencia, evidentemente. La experiencia es la que te permite observar, ¿no? Porque de repente un profesor bisoño nuevo, evidentemente le va a costar un poquito, pero con el tiempo va adquiriendo esa, ser más ducho, ¿no? Ser más hábil en detectar, en identificar a los niños que tienen más dificultades, y por ahí tenemos que ir ayudando, ¿sí? Y no nos olvidemos que el trabajo cooperativo ayuda mucho. No es que entre ellos se apoyan, se respaldan, y eso genera ¿qué cosa? Un ambiente de emotividad, de emoción, y por lo tanto el aprendizaje es mucho mejor. La neurociencia apunta que efectivamente así es, y por eso es que el aprendizaje basado en problemas, ¿no? O resolución de problemas, que lo conocemos nosotros por este estilo de enseñanza que es de Muskamosto, ¿no? Resolución de problemas o descubrimiento guiado, ayuda mucho ese trabajo cooperativo de los niños. ¿No? Es que hay un clima ahí de emoción, de participación, ¿no? De proactividad, de comulgación, de tolerancia el uno por el otro, respeto. Todos esos aspectos tenemos que cuidar ese escenario con nuestros estudiantes. Tratar a cada niño teniendo en cuenta el origen y las dificultades que está ocasionando, ¿no? Eh, entonces, muchas veces tenemos que tener en consideración esos aspectos. Proporcionar al niño, dice, la mayor cantidad de vivencias motrices posibles que involucren al segmento dominante, izquierdo o derecho. Vamos a darle, que lancen, que pateen, que escuchen, que muchas veces, a veces nos quejamos de que no hay material, y la verdad que no hay pretexto para elaborar, no sé, elaboramos bolita de papel. Hoy en día no hay mucho, porque las instituciones educativas tienen, ¿no? Se han ido haciendo hasta he tenido la oportunidad de estar en el contexto andino, en el contexto amazónico, y la verdad, en la parte rural, y la verdad que los colegios están con profesores muy creativos, también han generado materiales didácticos, ¿no? Han creado sus propios materiales didácticos, y la verdad que es muy generosos, y es muy rescatable siempre admirar ese tipo de involucramiento, de apasionamiento que tienen por la carrera y por los niños, ¿no? Que son niños, niñas, que son justamente a quienes nos debemos en nuestras actividades o en nuestra práctica pedagógica. Bien, estos mecanismos, como hablábamos, ¿no? Sin entrar muy exquisito, sin muy exquisito con el tema del sistema nervioso central, mecanismos de la lateralidad.
El cerebro se desarrolla de manera asimétrica, ¿no? Así, o sea, diferentes medidas, ¿sí? El prefijo asi, que no es de la misma medida. Y no se produce solo en la corteza, sino también a las estructuras que se encuentran por debajo. Utilizaremos la parte derecha del cerebro, ¿para qué? Para almacenar información a corto plazo. Ojo, utilizaremos la parte derecha del cerebro, acá, derecha del cerebro, para almacenar información a corto plazo. Y la izquierda, de largo plazo. Entonces esos canales que aperturamos en cómo diseñamos, es importante, estimados maestros, que el mando directo, si bien es cierto, se puede utilizar, pero no abusar de ello. Hay que fomentar el trabajo cooperativo, hay que fomentar el trabajo de equipo, hay que fomentar la convivencia, porque es la única forma, como les digo, de que se aperture un clima de armonía, de emotividad, de emociones, y eso es lo que va a permitir que el niño aprenda, que interactúe, que proponga, que haga su propuesta, que participe. Vamos tiene que promoverse ese tipo de trabajo. ¿Cómo quiero que sea creativo si no le propongo que me cree cosas? ¿Cómo quiero que sea participativo si nunca le dejo hablar, siempre habla el profesor? ¿No? Entonces, eh, tenemos que diseñar esas actividades con esa orientación, con ese propósito. Así pues, dice, utilizaremos la parte derecha para la imaginación. Mira, fíjese, interesante. Imaginación, creatividad, música. Y la parte izquierda para materias más complejas como hablar, leer, matemática o química, ¿no? Por eso es que muchas veces hay daños cerebrales por accidentes, que ha pasado que hay una parte que se han dañado del cerebro, y supongamos la derecha. Y, oye, pero mira, se ha tenido un accidente en la derecha, y cómo, pero si habla bien, lee bien. Claro, si no se ha dañado esa parte que evidentemente es la izquierda y que permite razonar de la forma como estamos hablando, ¿no? Entonces, ese es el. Sí, Ramón, te escuchamos. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los presentes. En cuanto a estos mecanismos de la lateralidad, hablaríamos en este caso de los hemisferios, ¿no? El Así es. hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Yo lo entiendo así por motivo de que en el caso, por ejemplo, de que estaba hablando de nuestros hijos y de mí mismo, Uh -huh. por ejemplo, yo lo tengo para hacer de lateralidad cruzada. Yo tengo lateralidad cruzada, yo soy derecho de mano, izquierdo de pie. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, ¿qué se diría? Por ejemplo, cuando estoy, incluso yo estaba investigando de que esto tiene que ver mucho en la personalidad de la persona, valga la redundancia, en la personalidad de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene lateralidad cruzada, tiene un tipo de comportamiento diferente al que es ambidiestro en todo caso, ¿no? O en los otros casos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, acá, hablaríamos, por ejemplo, si yo soy derecho de mano, eh, estaba leyendo, es que mi hemisferio derecho está más desarrollado. Viceversa, ¿no? Si yo soy izquierdo, mi hemisferio derecho es el que más está desarrollado. No sé Uh si -huh. estoy equivocado, profesor, ahí. Sí, sí, te estás orientando bien. Te estás orientando bien. De acuerdo a lo que estamos, el sustento teórico, no nos olvidemos que la imaginación, como tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, si tú eres de mano derecha, ¿no? Sí, mano derecha. Ya, Sí, entonces tu hemidominancia es del cerebro izquierdo, para tu mano derecha, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, y tú eres hablador, por ejemplo, ahí está, hablador, lees, o sea, tienes esa capacidad, y hay una preferencia por esas habilidades, la habilidad de leer, la habilidad de escribir, la habilidad de participar, ¿no? Imagino que en los números también serás ahí, más o menos, ahí trome, ¿no? ¿No te dificultan mucho los números? Sí, no, no mucho, no mucho. ya, entonces te das cuenta. Sin embargo, ¿cómo vas con el tema de la música, el deporte, así, ¿no? A pesar que somos de educación física. Yo duermo con música, profesor. Ya, No puedo pre- pre- dormir.
preferencia, pero no es que produzca música, sino me refiero, escuchas música. Escucho música, sí. Claro, pero no es que produzcas música, ¿no? No es que tú produces música o algo por el estilo. Listo. Eso es, ahí va el tema de la... Pero tú eres un ambidiestro, perdón, tú eres una lateralidad cruzada, pues. Pero si lo tienes bien consolidada, no vas a tener dificultades en tu conducta, en tu comportamiento, ¿no? Aunque se ha evidenciado ciertas conductas, que más que por la lateralización, que tiene un tipo de influencia que lo vamos a ver más adelante, que es por un tema de influencia social, de lo que hemos hablado sobre, por ejemplo, hay mucha gente que genéticamente ha tenido preferencia por la mano izquierda, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Los padres son católicos, son muy creyentes, muy acérrimos, y no, estos son hijos del diablo, del demonio. Antiguamente era así, no me deja mentir, Ramón, o de repente alguno de los colegas presentes. Eso todavía se está evidenciando, ojo, ¿eh? Si hay algún colega que aquí que está en el contexto ahorita rural andino o amazónico puede corroborar esto, o en todo caso, o alguna anécdota, ¿sí? Para no estar descontextualizado, ¿no? Y estar hablando de repente que no corresponde. Pero yo fresquito, fresquito, todavía hace unos 4 años he podido evidenciar eso, ¿eh? Dicen los colegas, algún colega sí ha conocido que no, no puede ser izquierdo, tiene que ser derecho, a la fuerza. Bien, no hay ningún problema, ahí vamos a ir interactuando igual. Bien, entonces, ya hemos hablado de los tipos de lateralidad, porque determinados individuos son diestros e izquierdos, ¿no? Por factores, uno de los factores puede ser neurológicos, lo que acaba de decir Ramón, por ejemplo, la existencia de los dos hemisferios cerebrales y la dominancia de uno sobre el otro. Esto determina la lateralidad del individuo. En este caso, en el caso de Ramón, el maestro Ramón, nuestro colega, dice que usa la mano derecha y el pie izquierdo. Entonces, tiene una dominancia ahí cruzada, perdón, una lateralidad cruzada, ¿no? Que si ha sido desde pequeño, así lo ha ido consolidando, porque muchas veces, por ejemplo, yo soy zurdo, ahorita, porque tengo dañada la derecha, o sea, me lesioné y jugaba al fútbol y después, bueno, caballero, tuve que usar la izquierda, y con la izquierda ahora tengo una precisión, pero no te imaginas, con la derecha y con la izquierda manejo, ¿no? Pero por una cuestión circunstancial ha sido, ¿no? Y ahí vamos teniendo ese tema, ¿no? Pero sí tenemos que entender que es cruzado, ¿sí? Es cruzado. Y hemos tenido que, sobre cómo uno va teniendo incidencia sobre la imaginación, la creatividad, la música, y el otro va teniendo sobre aspectos en este caso sobre la lectura, sobre el lenguaje, ¿no? Sobre la matemática o la química, ¿sí? Otro factor es el factor genético, ¿no? Esta teoría dice, intenta explicar la transmisión hereditaria, muchas veces, no, de padres zurdos, hijos zurdos, ¿no? Del predominio lateral, alegando que la lateralidad de los padres, debido a su predominancia hemisférica, condiciona la de sus hijos. Eso no está comprobado, ojo, si bien es cierto, estos factores genéticos han hecho estudios, pero digamos que los resultados no son tan contundentes como para decir que efectivamente es así. Entonces, como que hay un 50-50, un 50%, 50%, y que eh, no se podría afirmar que efectivamente es por factores genéticos, ¿no? De padres derechos, hijos derechos, ¿no? Por ahí, a ver, por aquí están hablando. Ya ves, claro, así es, Janet, perfecto. Así es, no, no muchas veces es así. Acá hay un claro ejemplo de lo que manifiesta nuestra colega Yane. Dice que su esposo y ella son diestros y su hija es zurda. Así es, no, no está comprobado científicamente aún así como para decir que es así. Así es, Yane. Los estudios son reveladores, ¿eh? Hay mucha investigación con respecto a la lateralidad. Gracias, Yane, por tu participación. Bien, los otros son los factores sociales, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Sobre la religión, ¿no? Los zurdos, ¿de dónde provienen? No, otros son del diablo, son de la hechicería, de la brujería, por lo tanto, no. ¿No? Esa es una creencia, por ejemplo, ¿no? Una creencia que estaba muy arraigada, ¿no? Evidentemente, ya estamos en pleno siglo XXI, pero aún podemos ver, ¿no? En los sitios más alejados todavía hay una creencia muy acérrima, muy pegada, de que no es lo mejor en ese sentido, ¿no?
Eh, Después, con respecto al lenguaje, ese también ha podido influir en la lateralidad del individuo. En cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha relacionado con algo bueno, ¿no? Entonces, eh, eso es otro de la forma de poder, otro factor, digamos, ¿no? De influencia en la lateralidad. Con respecto a los factores ambientales, ¿no? Muchas veces y, y con toda la, eh, con toda la, digamos, con toda la lateral, con toda la, ¿cómo podemos decir? Con toda la razón del mundo, el mundo está hecho para la derecha. El ordenador, el teclado está hecho para los derechos, para los diestros. ¿Y el zurdo cómo se ordena? ¿No? Eh, este, no sé, para llamar por teléfono, o sea, todo está hecho para el diestro. Entonces, todos esos factores ambientales, muchas veces el que nace zurdo a la fuerza está, porque justamente el entorno, el medio, como está hecho para el derecho, caballero, pues me pongo para la derecha, ¿no? Y ahí genera trastornos en el niño, ¿no? Genera ese tipo de dificultades. Acerca del mobiliario también, ¿no? Y eso seguramente pasa, ¿no, maestros? En las... Profesor, Sí, soy Sammy, soy Samuel. Eh, listo, maestro Samuel, le Profesor, escuchamos. como he visto, mire, ve, yo, por ejemplo, tengo mis sobrinos que son mayoría, tanto zurdos, lo llamamos Ya. izquierdo. Ujú. Derecha, poco, casi todos. Ya. Mi hermana, por ejemplo, usa la derecha, Ujú. más, pero mi cuñado tiene la izquierda, pero a base de sus hijos casi han salido zurdos, ¿me entiende? Y ahí también me he dado cuenta lo que es la guitarra, se ha dado Ujú. cuenta. Todo es A la a la derecha. izquierda, a la derecha. Y es No, zurdo, tenemos que cambiarle las cuerdas, ¿no? ¿Cómo le da Eso, vuelta profe. cómo le da vuelta la guitarra, las cuerdas, ¿no? No, pero ahí vuelta, por ejemplo, el sobrino él es izquierdo, pero toca con la derecha, ¿te das cuenta? Y hay otras personas que he visto de Ujú. esto, las cuerdas ya pues lo dan vuelta para la izquierda, ¿no? Ah, le invierte, ¿no? No, Algo no. interesante, mira, mira, interesante, Samuel. Interesante, fíjate, porque muchas veces nosotros, evidentemente, vemos de lejos estas cosas, pero tú que lo estás evidenciando en el caso de la guitarra, pues que hay gente que le gusta la música, bueno, los padres tocan la guitarra, el hijo también, y está para un lado, ¿y cómo hacemos? Y se van ingeniando, pues no se van ingeniando, entiendo que lo van ingeniándose cómo invierte las cuerdas de la guitarra, aunque hoy en día también están creando, ¿no? Están creando dispositivos, cuando me refiero a dispositivos, todo tipo de dispositivos, ¿no? Están tratando de ver de que haya ordenadores también, o sea, ordenadores para, para zurdos, el mobiliario, ¿no? Las carpetas me refiero, ¿no? Las carpetas para zurdos también, o sea, el zurdo, imagínate cómo se ubica en el salón, si la carpeta todas son para diestros. Entonces, también tendrían que contemplar, las instituciones educativas tendrían que contemplarse ese mobiliario para los que son zurdos, ¿no? Exclusivamente para ellos. En fin, ese es otro de los puntos que queríamos comentar y que Samuel también nos ha comentado sobre el tema de la guitarra como algo anecdótico, pero que está ahí, lo real. Pero también sobre la parte genética, como Yane también nos comentaba, y que Samuel nos manifiesta, el maestro Samuel, que la mayoría de sus sobrinos son zurdos, ¿no? A pesar que pocos son derechos. Entonces, por ahí puede ser una cuestión también, ¿no? Porque el niño ve zurdo y ve también y observa y por ahí tiene una preferencia por ser zurdo, ¿no? Nosotros somos 8 hermanos y que yo recuerde solamente uno de ellos es zurdo, ¿no? De mano y de pie. Sí, no hemos podido comprobar si es de ojo y de oído también, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que hemos podido observar. Después todos diestros. Y mis padres, evidentemente, diestros, ¿no? Entonces, por ahí hay varios tipos de influencia, varios factores que influyen en ese sentido. Maestro, ¿Quién? buenas noches. Una pregunta, maestro. Sí, maestro Daniel. Buenas noches. ¿Hasta los cuántos años se puede definir la lateralidad? Ya, hemos visto las fases aquí de automatización y de 2 a 4, de 4 a 6,
Ya, ahí tenemos las tres fases. Fase de indiferenciación, fase de alternancia y fase de automatización. Si bien es cierto, la fase de automatización es hasta los 7 años, es decir, ya ahí fija su lateralidad. Es decir, bien es derecho o bien es zurdo. A partir de ahí comenzamos a trabajar para consolidar eso. ¿Cuál es la edad que se consolida de acuerdo a los estudios reveladores? Está entre los 9 y los 11 años. Quiere decir casi al finalizar la primaria, si queremos decirlo en el aspecto. Así que preocupémonos por trabajar, o sea, a más temprana edad, por buscar, a ver, trabajar a ambos lados, no. Primero que fije su lateralidad. Una vez que fija, fortalecemos esa y también vamos buscando la otra. Si lo queremos incluir para el deporte, queremos incluirlo para la educación física, para que sepa orientarse, que sepa moverse en ambos sentidos, para que tenga mejor orientación. ¿Sí, maestro? Entonces, los estudios revelan entre los 9 y 11 años, ¿sí? Su etapa de consolidación, ¿sí? No sé si me dejé escuchar, maestro. Sí, 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 maestro, gracias. Pero, por ejemplo, yo lo que se dice que es más o menos, se define, así diríamos, ¿no? Hasta los 7 años o hasta los 12 años. En inicial yo creo que las profesoras lo definen. Porque ya ves, así viendo de que los zurdos son un poco lentos al escribir, por ejemplo, ¿no? Los derechos son rápidos. Y siempre he visto yo, ¿no? Que la profesora le alcanza, o sea, yo pienso que lo normal debería ser de que se le pone el lapicero al medio, ¿no? Y el niño coge, ¿no? Pero si no, lo que hacen los profesores es alcanzarle, ¿no? A la mano derecha, a la mano derecha y a la mano derecha y ya. Y así va terminando el niño. Bueno, sí, es cierto, en cierta forma, por eso es importante que nosotros vayamos conociendo este marco teórico, a saber los estudios que revelan cuando hay dificultades, cómo ayudar, ¿no? Si bien es cierto, es una etapa de ambidiestría, en esa etapa inicial, ¿no? De los 3 a los 5 años, si hay un tipo de ambidiestría, que manejen, que exploren su cuerpo, que conozcan, ¿no? Hay que dejarlo indistintamente y no llevarlo, levantó la mano un colega, no lo tengo identificado. A ver, no sé, si me ayuda, por favor, levantó la mano un colega. Le escuchamos, maestro o maestra. Hola. No tengo identificado aquí quién levantó la mano. Bueno, listo. Hola, si me escucha, encantado de escucharlo, a la maestra que levantó la mano, o al maestro. Bien, entonces, maestros, creo que hay mucho por trabajar, ¿no? En el contexto de las instituciones educativas, en lo que ustedes se desempeñan. Hay mucho por trabajar en realidad con nuestros niños, para ser muy, muy creativos en el tema en el tema de que el niño vaya dominando, digamos, ambos perfiles, ambas áreas, ¿no? Que vayan desarrollando sus capacidades perceptivo-motrices, de ritmo, de orientación, de dirección, de dirección, de perfeccionamiento. Ustedes ven, ¿no? Se van a poder evidenciar en las diferentes etapas. Quienes trabajamos con niños, le digo porque, bueno, he tenido oportunidad de trabajar en todos los contextos, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, en contexto tanto público como privado, también a nivel superior. Entonces te permite muchas cosas este contexto. Cuando tienes esa experiencia te permite ver esas nociones. ¿Y qué es lo que cuando encontramos chicos ya grandes, ya están a punto de terminar la secundaria y hay aún dificultades? Entonces es importante, estimados maestros, que esa ruta, antes llamada era la ruta de aprendizaje, pero esas rutas hoy en día se han convertido en qué cosa, en estándares. Ahí tenemos un estándar, maestro, que son el desarrollo descriptivo de cómo tiene que llegar esa competencia en ese ciclo. ¿No? No se olvidemos que está determinado por ciclos el estándar, ¿no? Por ejemplo,
El ciclo 3 está compuesto de primero y segundo grado, ¿no? Del estándar. El ciclo 4, compuesto de tercero y cuarto, y el ciclo 5, el estándar ciclo 5, compuesto por el grado quinto y sexto grado. De ahí pasamos al nivel secundaria, que es el ciclo 6, ¿no? Primero y segundo. Y por último tenemos, y por penúltimo, perdón, tenemos ¿qué cosa? El ciclo 7 compuesto por el tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Y tenemos un último nivel o un último ciclo llamado nivel destacado. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cómo evaluamos al niño si termina el quinto de secundaria y sabemos que ese adolescente o ese joven bien puede estar por debajo de ese estándar o por encima de ese estándar? Por eso hay un nivel destacado que podemos evaluarlo, que efectivamente está por encima y no tiene un techo, no le ponemos un techo en la educación básica regular. Entonces, ¿no? Usar mucho esto, los niños cierran los ojos cuando le lanzan la pelota, buscar que lancen, que recepcionen, después en parejas, a una determinada distancia, evidentemente con balones o con objetos manipulativos que no sean nocivos para ellos, ¿no? Pelotita de trapo, de papel, pelotita de plástico muy suave, globos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una diversidad y variedad de elementos que nos permita desarrollar ese tipo de capacidades en nuestros estudiantes. Bien, maestros. Entonces, hasta aquí hemos compartido la parte del marco teórico. Si hay alguna pregunta, encantado. Seguimos conversando. Más que preguntas y respuestas, es importante lo que ustedes, como ha ido planteando el maestro Ramón, Samuel, Yane y todos los que han ido interactando, la maestra Yane. Maestra, ¿no? O Yane es nombre de, porque ese también hay nombre de varón. No sé si... Soy mujer, maestro. Ya, listo, maestro Yane, gracias. Entonces, todas estas interacciones, perdón, este tipo de manifestaciones es interesante porque no solamente se basan en preguntas y respuestas, sino se basan también en interacciones muy propositivas, anecdóticas, ¿no? Y eso es lo que va nutriendo, va alimentando a este grupo, ¿no? Que nos permite ser un grupo de vanguardia, un grupo bastante con mucho potencial, muy ostentoso, así que encantado siempre de poder, de que les podamos escuchar todos, ¿no? A los colegas que van participando. Bien, entonces vamos a ir a la casuística para, y no nos falte el tiempo. Y como siempre le decía, en esta casuística siempre vamos a tener una miscelánea, ¿no? Siempre de lo que hemos ido desarrollando anteriormente con el contexto actual. Bien, si algún colega me ayuda con la lectura, y con la lectura evidentemente del enunciado, del enunciado, como también de las alternativas de respuesta y por cuál es la que cree que es la que más se ajusta justamente al interrogante y al enunciado, ¿no? Que hay una coherencia entre el enunciado, la interrogante y la alternativa de respuesta. Le escucho, a ver quién me ayuda, por favor. Yo, profesor. Listo, maestro Ramón. Número 1. A Eduardo le gusta jugar fútbol y lo hace muy bien. No solo tiene un excelente manejo táctico y estratégico, sino que muestra una actitud de respeto hacia sus compañeros, evitando realizar jugadas bruscas o peligrosas y promoviendo la participación de todos en el juego. Lo descrito sobre Eduardo. ¿A qué competencia del CENEP se refiere? Alternativa A. Se desenvuelve de una manera autónoma a través de su motricidad. B. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Esa es la respuesta. Y C. Asume una vida saludable. Ya. Maestro Ramón nos dice que es el interactúa, ¿no? Janet también nos responde. Sí, la B, la B. Ya. La B. Ya, Esmeralda también nos dice la B. Ya, Oscar también. Maestro Oscar.
Seguimos participando, a ver. Bien, cuando nosotros revisamos las bibliografías existentes por muchos autores, ¿no? Educadores físicos, psicólogos, por psicomotricistas, en fin, y hacen una taxonomía sobre las capacidades, y habla sobre las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades básicas, ¿no? Otro le llaman capacidades condicionales, y hay una de las capacidades que le llaman capacidades sociomotrices. Esas capacidades sociomotrices tienen un propósito, tiene el propósito de promover, de generar ¿qué cosa? La comulgación, la convivencia, la tolerancia el uno por el otro, del trabajo cooperativo, del trabajo en equipo, ¿no? Y que ese clima cooperativo genere una comunicación el uno con el otro, de tal forma que a través de un juego deportivo, predeportivo, tengan la capacidad de generar sus propias estrategias, su propio ordenamiento táctico, de tal forma que, por ejemplo, hablemos del mini voleibol, un juego, y dice, bueno, mini voleibol vamos a jugar 4 contra 4, no 6 contra 6, 4 contra 4, perfecto. Hay puestos 1, 2, 3 y 4, que ellas mismas sepan cuál es su responsabilidad de su zona de defensa, cómo deben atacar, cuándo buscar el vacío, ¿no? Qué tipo eh, quién es la que tiene que armar, ¿no? Entonces, esa comunicación, todo eso lo indica, ¿qué cosa? Una competencia llamada interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, que también contiene dos capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son las capacidades de la interactúa a través de habilidades sociomotrices? El pensamiento táctico y estratégico. ¿Y cuál es el otro? Dos. Sí, ¿cuáles son? Se relaciona Ya, a través de sus... de sus habilidades sociomotrices y el otro Ya, es un pensamiento táctico y estratégico. y estratégico. Perfecto, maestra. ¿Ya, Y entonces, por eso siempre de gran relevancia que cuando nosotros, por eso, y aquí no me voy a cansar de repetir, si bien es cierto, dentro del dominio de nosotros, de los docentes, para nuestra práctica pedagógica, que debemos saber planificar, que tiene que contener una planificación, que sus propósitos, que su instrumento de evaluación, que su criterio de evaluación, que cuál es el producto que van a realizar o que van a producir, ¿no? En fin, todo eso, como esa secuencia de actividades va a ir progresando de a poco, es importante que nosotros conozcamos qué cosa, nuestras competencias, qué es lo que nos dice, a qué está orientado cada competencia, ¿no? Con sus respectivas capacidades. Gracias, maestro Manuel Chucky, por la respuesta, ¿no? Entonces es importante cuando nosotros ya conozcamos nuestras competencias con sus respectivas capacidades, su estándar, su desempeño, perfecto. O sea, es improbable, estimados maestros, que vayamos a nuestro colegio a trabajar y quisiéramos hacer lo que a nosotros se nos ocurre. Y así no es el trabajo. Hay una guía, hay una orientación, hay un camino que ya está hecho y que ese camino se vuelve dúctil, ese camino se vuelve pertinente, ese camino se vuelve desafiante, pero también asible, factible por el estudiante en función a cómo el docente diseña a través de sus estrategias metodológicas, a través cómo lo va poniendo el nivel de complejidad en esa elaboración, en esa construcción, en ese diseño de esas actividades, para retarlo, desafiarlo. Eso es importante que conozcamos estas competencias. Muy bien, gracias maestro por su participación, excelente, la respuesta efectivamente la B. Bien, a ver, vamos a ver con la pregunta 2. A ver, ¿quién me ayuda por favor con la lectura y también con las alternativas? Yo le ayudo, profesor.
Listo. No sé si la coleguita me parece quería participar. Le doy la A, preferencia a las damas. Si es a que usted... ver, a ver, a ver. ¿Quién era? ¿Esmeralda o quién? No, no lo vi bien. O Yane, no sé quién. Sí, a ver si de repente una maestra nos ayuda con la lectura. A ver, profesor, buenas noches. Listo. Maestra Doris, ¿cómo está? Buenas noches. Pregunta 2. El docente desarrolla con sus estudiantes diversas actividades de equilibrio, control tónico, respiración, relajación y lateralidad. ¿A cuál de las siguientes capacidades del currículo nacional corresponde principalmente el desarrollo de estos aspectos? A. Comprende su cuerpo. 2. Se expresa corporalmente. C. Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. Para mí sería la A. Comprende su cuerpo. Ya. La también digo, maestro. Ah, también. Manuel también nos ha contestado La por ahí. también, profe. Ya. Delmer Dolano dice. ¿Y esa capacidad, a qué competencias pertenece? ¿Dónde A está la comprende? primera, interactúa, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Muy bien, Doris. Muy bien. Fíjate, interesante, ¿no? Lo que nos habla del equilibrio. Ya hemos hablado sobre el equilibrio, que es la capacidad de mantenerse, ¿qué cosa? Equilibrado, valga la redundancia, ¿no? Tanto en estático como en dinámico, ¿no? Sobre una base de sustentación y que permite, evidentemente, hacer las actividades de una manera eficaz. Control tónico se refiere al tema de la contracción muscular, al tema de la fuerza, cómo es que vamos trabajando, el tema del fortalecimiento de nuestros niños, tanto del tren de las extremidades superiores como inferiores, como también del tronco, ¿no? Para la parte del core, la parte central, que es vital e importante. ¿Para qué? Para que conozcan su cuerpo, para que puedan controlar su cuerpo, ¿no? No podemos hablar de un control del cuerpo cuando no hay un control tónico, ¿no? Es increíble, ¿no? El otro día me dijo, no, profe, yo tengo unos buenos brazos, unos buenos bíceps, unos buenos tríceps, unos buenos deltoides, me hago 20 barras, ¿así? Ahí vamos a ponernos en posición puente, le digo, posición puente, ¿sí? ¿Correcto? Listo. La dos, o sea, me refiero a puente, ¿no? Sí me están entendiendo, ¿no? Puente es decir, en posición de planchas, ¿no? En posición de planchas, y entonces, con punta de pies apoyados y palma de las manos en posición de cúbito. Va apoyado, listo. Ahora digo, agárrate con la mano derecha el hombro izquierdo. Entonces había 3 puntos de apoyo. ¿Qué creen que pasó? Se derrumbó, se cayó. No hay un control de su cuerpo porque no hay un control tónico. Y eso hay que postularlo de pequeño. La respiración. Es importante que la respiración forme parte también, forme parte en el niño, en la niña, en nuestros adolescentes, para conocer su cuerpo y que esa respiración le permite estar emocionalmente bien, tranquilo, ¿no? Hay la respiración, este, la respiración, se me fue el nombre, diafragmática, hay la respiración humeral, ¿no? La parte superior y la parte del esternón, la parte torácica, ¿no? La respiración torácica. Entonces, ese tipo de respiración tiene que saberlo, respirar, hay que practicar mucho en las partes finales, por ejemplo, en la parte final de las clases con nuestros niños, que se tiren tendidos, ¿no? Cerrar los ojos, que respiren, que inhalen, que retengan el aire y que lo vayan botando suave, que inhalen por la nariz, boten por la boca. Es importante eso, ¿no? La relajación, la lateralidad que acabamos de tocar. Todos estos componentes implica qué cosa con respecto a su cuerpo, que conozca su cuerpo. ¿Qué cosa? Su esquema corporal, su conciencia corporal.
tiene que ir reconociendo, identificando el niño que tiene un cuerpo y que tiene que someterlo a distintas experiencias y que ese cuerpo le puede ayudar en muchas cosas. No nos olvidemos que es un cuerpo vivido, un cuerpo integral, ¿no? Que piensa, que siente, que se mueve a través de un propósito, de una intención, no se mueve por mover. ¿Y eso qué lo postula? La competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, a través de su competencia, su capacidad, que es comprender su cuerpo. ¿Sí? Listo, maestro, perfecto. Entonces estamos sintonizados. Es importante que todos estos aspectos que estamos conversando, obviamente ustedes su respuesta va orientada porque justamente han leído, conocen, todos los días estamos en este tema de planificar con nuestros estudiantes, ¿no? Las diversas actividades que vayan orientadas en ese conocimiento de las capacidades o estándares. Bien. Si hay un trome aquí en ajedrez, pucha, lo vamos a agradecer. ¿Eh? Incluso para el ajedrez hay que saber moverse, cómo se mueven, la lateralidad, es importante. A ver, un maestro que me ayude por favor con la lectura. ¿Lo lees esa? Yo, profe. Listo, ¿Delmer o Samuel? Samuel, Sami. Ya, pero estás con Delmer ahí en tu... Sí, porque es de mi hermano su... Ya, listo Samuel. Celular. Listo. La primera, ¿no? Sí. El docente está planificado una unidad de aprendizaje en la que los estudiantes van a aprender a jugar ajedrez. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para familiarizar a los estudiantes con las reglas de este deporte? Con todas respuestas, ¿no? Sí, por favor. A. Mostrar a los estudiantes una imagen en la que se observa a dos reyes en un palacio rodeados de diversos personajes uniformados y preguntarles, ¿de qué se trata esta escena? ¿Qué personajes observan? ¿En dónde están? ¿Quién cree que es el personaje principal? ¿Por qué? ¿Quiénes siguen una jerarquía? ¿Quiénes tienen menor rango? ¿Cómo los han reconocido? ¿Cómo es el piso del palacio? ¿De qué colores es? Entre otras preguntas. Luego contarles la historia de dos reinos que se ven enfrentados en una guerra y presentarles a los personajes para que los estudiantes comprendan el propósito del juego. B. Mostrar a los estudiantes un tablero de ajedrez con todas sus piezas y explicarles que al inicio del juego cada jugador tiene 16 piezas, un rey, una dama, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres y 8 peones. Luego indicarles a los turnos del juego cómo puede desplazarse cada pieza en el tablero y sus restricciones de movimiento y demostrarles algunas jugadas de apertura, desarrollo, ataque y defensa y cómo se realiza el jaque. Finalmente, pedir a los estudiantes que se agrupen en parejas y que jueguen una partida como práctica. C. Explicar a los estudiantes el propósito del juego, los nombres de las piezas y la forma en que se mueven. Luego dibujar con tiza un tablero de ajedrez gigante en el patio y utilizar una ruleta en la que estén dibujadas cada una de las piezas. Los estudiantes organizados en 4 equipos y ubicados en cada lado del tablero esperan su turno. Al girar la ruleta, un estudiante de cada grupo deberá representar el movimiento de las piezas que indica la ruleta en el tablero gigante, avanzando hacia el lado opuesto sin realizar capturas de ningún tipo. Luego, poco a poco, ir incrementando la complejidad introduciendo obstáculos diversos. Mi respuesta para mí, profe, es la C. Ya. Dicen los colegas. La C, profesor. Dice el resto de Sí, maestros. La C. La C también. ¿Y por qué la C?
Profesor, porque la A para mí que serían saberes previos. La B vendría a ser ya la estrategia de juego, no los fundamentos, así que decimos nosotros. Y la C es un juego, donde el niño va a aprender a conocer recién los movimientos de las piezas. Profesor, la C tiene ahí una partecita, profe, el propósito del juego, donde debemos explicar, como en todo deporte tiene un propósito, el deporte del ajedrez también es un deporte, ¿sí, no? Así es. Bueno, para mí. Sí, sí, claro, es deporte. Maestro, Ujú. la pregunta dice planificar una unidad, ¿no? De aprendizaje. Entonces, bueno, seguramente al hacer una sesión de clases, se le hace conocer el propósito del juego, ¿no? Y cómo va a ser. Y yo creo que los de arriba lo está explicando más. O sea, se nota más claro que está más completo la. Pero como nos pide, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos pide? ¿No sería la A, profe? Profesor, es la C. Pues, pero ¿qué nos pide la interrogante? ¿Qué dice la interrogante? La más adecuada está pidiendo, ¿no? ¿Para qué? Para familiarizar. Familiarizar, ¿no? Uh-huh. Imagínate que yo quiero familiarizar a mis estudiantes, ¿no? Sobre el juego de ajedrez, y le digo, mira, el rey es el primero, después le sigue la reina, después el alfil, después le sigue el caballo, después los peones, y así en esa jerarquía se me van a dormir los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo lo familiarizo? ¿No? Sería un poquito complicado con la primera, ¿no? Con la que evidentemente puede ser, ¿no? Que vayan conociendo una forma, ¿no? De contarle una historia. ¿Alguien está hablando, creo? ¿Algún colega? Hola. Hola. Bueno. Con respecto a la B, mostrar, dice a los estudiantes, un tablero de ajedrez con todas sus piezas y explicarle que al inicio del juego cada jugador tiene 16 piezas, ¿no? Un rey, una dama, o sea, explicarle todo ese tema, ¿no? 2 torres, 8 peones, luego indicarle los turnos de juego, ¿no? Mientras esperan los turnos, puede desplazarse cada pieza en el tablero y las restricciones del movimiento, demostrarle algunas jugadas. Bueno, en realidad es eso bueno, que están jugando en su tablero. De apertura, desarrollo de ataque y defensa, cómo se realiza el jaque, finalmente pedir a los estudiantes que se agrupen en parejas y que jueguen una partida como práctica. Imagínate que primero le explica y después van a jugar la práctica, ¿no? O sea, y en cambio, la C, a ver, explicarle a los estudiantes el propósito del juego, los nombres de las piezas y la forma en que se mueven, luego dibujar con una tiza un tablero de ajedrez gigante en el patio y utilizar una ruleta en la que estén dibujadas cada una de las piezas. Ah, mira, interesante, ¿eh? Y utilizar una ruleta en la que están dibujadas cada una de las piezas. Los estudiantes organizados en 4 equipos ubicados en cada lado del tablero esperan su turno. Claro, evidentemente la C es la más pertinente, la más adecuada, está promoviendo la familiarización, la interacción ya con el juego mismo, ¿no? Que se vaya entendiendo, entonces se hace más interesante, se familiariza. Sí, definitivamente la C es la más adecuada. Ojo, la más adecuada. Eso no quiere decir que las otras no son adecuadas, pero siempre en este tema, en estas preguntas que vienen de examen de nombramiento, van haciendo cuál es la más adecuada, la más pertinente, ¿no? Que la que nos permite de que no sea tedioso. Y esto va apuntando porque nosotros cuando nos ponemos en ese escenario, a ver, ¿qué es? ¿Cómo iniciaría? Es igual como hoy, ¿cómo hago yo la iniciación en el básquet? Pero más que en el básquet, sino que quiero trabajar el trabajo técnico, táctico, en el básquet, en el minibásquet, o en el fútbol, en el voleibol, en el rugby, en el balonmano, en fin, te van imaginando. Igual en el ajedrez. Si bien es cierto, no somos muy especialistas en ajedrez, pero la mayoría creo que igual, lo básico conocemos, ¿no? Ojo, examen de nombramiento, ¿ah? Pregunta de examen de nombramiento. Bien, listo. Entonces la C, nos quedamos con la C. Acá. A ver si me ayudan con esta pregunta, por favor. ¿Yo puedo ser maestro? Claro, maestra Yane. Bien, ya.
Durante una sesión, Renzo, uno de los estudiantes, le pregunta al docente, profe, ¿por qué el ajedrez es un deporte? Si en él no hay movimientos ni desplazamientos y tampoco requiere tener una buena condición física. Si el docente desea generar conflicto cognitivo en el estudiante a partir de su comentario, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada? A. Renzo, ¿acaso es lo mismo deporte que actividad física? El deporte es una actividad reglamentada, es decir, que tiene normas y que tiene un carácter competitivo. En todos los deportes se compite contra otros o contra una marca que hay que romper. Si bien el deporte a veces requiere tener una buena condición física, no siempre es así. B. Renzo, siguiendo tu razonamiento, ¿qué opinas del tiro o el tiro con arcos? ¿Sabías que estos son deportes olímpicos y tampoco requieren moverse mucho? Ni una gran condición física. ¿Y qué opinas del automovilismo? ¿Es un deporte? ¿Y la equitación? Por otro lado, por ejemplo, cambiar una llanta o limpiar la casa si requieren actividad física, ¿será deportes? C. Renzo, lo que ocurre es que el ajedrez requiere de mucha destreza mental y entrenamiento. Y además se deben aplicar tácticas y estrategias, igual que en otros deportes. Además, los jugadores de ajedrez queman muchas calorías mientras juegan. ¿Sabías que se dice que el famoso ajedrecista Gary Kasparov quemaba 5.000 calorías durante una partida? La respuesta es la alternativa C. Ya. Yo digo Ya. la B. La C también para mí, profesor. La B, profe. La B, para mí. profesor. La B para mí. Ya. Está peleado, ¿eh? Está disputado. ¿Qué dice el resto de colegas? La B también. ¿Cómo? ¿Aquí dicen los demás colegas? Vamos, vamos. ¿Sí? Ya. En realidad están bonitas las tres respuestas, ¿no? Pero la respuesta B y C de repente están más interesantes, Maestro. ¿no? ¿Mm? ¿Qué dicen los demás colegas? A ver, por aquí por el chat también nos están escribiendo. La C, maestro. Ya, Oscar también nos está escribiendo por aquí. Ya. Hola. Uy. Ay, 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 ay.
nos quedamos. Ya, a ver. Listo. Entonces, bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, se está proyectando, ¿verdad? Hola. Sí, sí se ve, maestro. Listo, maestros. Bien, mira, interesante, los que han... Veo que la mayoría ha descartado la A y más se inclinan por la B y la C. Si bien es cierto, las tres tienen algún tipo de argumento, ¿no? Como para decir de que por qué el ajedrez es un deporte. Bueno, todo deporte tiene reglas, sí, tiene reglas, ¿no? La primera habla sobre reglas, ¿no? Que tiene normas, ¿no? Y que tiene un carácter competitivo. Es cierto, ¿no? La B dice que, Renzo siguiendo dice, ¿qué opina del tiro al blanco? Ya lo hace. Mire, por eso es interesante cuando nosotros, eh, por qué hacemos, a ver, dentro de eh, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando nosotros hacemos retroalimentación o cuando nosotros queremos generar conflicto cognitivo a nuestros estudiantes, ojo, ¿no? Por eso arriba dice conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cómo tú generas conflicto cognitivo a tu estudiante? ¿Cómo le generas? ¿Tú sabías que hay camellos con un solo lomo o con dos lomos? ¿O cómo conoces tú el camello? No, profesor, yo siempre conozco el camello que tiene dos lomos. O sea, no. Ahora te estás enterando que el camello también hay camellos de un solo lomo. Ah, pero yo no sabía. Le generas un conflicto cognitivo porque hay una creencia, hay una idea de que así es. Entonces acá el estudiante le pregunta, ¿por qué el ajedrez tiene que ser un deporte? ¿No? Entonces, profesor, lo más pertinente es crearle conflictos cognitivos. ¿Y cómo le crea conflicto cognitivo? A través de interrogantes permanentes, constantes, comparaciones, ¿no? Darle las orientaciones para que él vaya descubriendo y vaya afirmando su creencia antigua con la nueva creencia. ¿Y cuál es la que tiene mayor cantidad de interrogantes, la mayor cantidad de orientaciones, la mayor cantidad de conflictos? ¿La A, la B o la C? La B. La B es la que tiene mayor orientación, ¿no? Porque le pregunta, ¿qué opinas del tiro al blanco, del tiro o el tiro con arco? ¿Sabías que estos son deportes olímpicos y tampoco requieren moverse mucho sin una gran condición física? Ah, mira, ¿qué le está generando? Conflicto cognitivo. Ah, yo creía esto, pero mira, es esto. ¿Y qué opinas del automovilismo? ¿Es un deporte? El automovilismo, profesor. Y se pone a pensar, ah, no, sí es un deporte, porque yo he visto en la televisión que compite. Y la equitación, es decir, la carrera de caballos, los caballos que saltan, estas cosas. ¿Qué opina de la equitación? Ah, me parece, vete, en las últimas Olimpiadas de equitación, cómo saltan con el agua. Ah, sí es un deporte. Y le hace la última, mira, fíjate, interesante, ¿eh? Porque le dice, por otro lado, por ejemplo, cambiar una llanta o limpiar una casa es una actividad física, quema calorías. ¿Y es un deporte? No es un deporte. Ah, entonces le dice, no necesariamente un deporte es que queme calorías o que haga actividad física, porque no puede ser deporte. Entonces, la que más se ajusta, digamos, la que es más adecuada, más pertinente, evidentemente, es la B. ¿Sí? Bien, esa es la lógica, la que estoy mencionando, ¿sí? La orientación, más que crearle el conflicto al niño. Y el conflicto está plagado de esto, ¿no? Está plagado de estas interrogantes, de estas afirmaciones, y que los pones en duda. Ah, ¿será o no será así? Eso es. O sea, el conflicto cognitivo es crearle una nueva idea a partir de una creencia antigua que tenía, ¿no? No, si ¿cómo va a ser el ajedrez un deporte si todo deporte tienes que moverte, tienes que quemar calorías, tienes que tener actividad física? No. Y ahí está, ahí lo crea. Y la vez lo crea, lo destierra toda su creencia con respecto a que el deporte no es así, no es exactamente así. ¿Sí? Listo, maestro. Perfecto. Wow, sí, ¿qué pasó aquí?
Se cansó mi laptop, creo. Acá está. Listo. Acá está un poquito. A ver, la 5, si no, nos gana la hora. A ver cómo estamos todavía, estamos con hora. Yo lo leo, maestro. Listo, maestro Daniel. Según las reglas del ajedrez, ¿cómo se desplaza el alfil? A, en diagonal, B, siguiendo la forma de una L, C, de manera horizontal o vertical. La Ya. respuesta es la A. Listo. Creo que ahí profe. creo que ahí no vamos a discutir, ¿no? Listo. Entonces ya saben el alfil cómo come, ¿ah? Ya, así que una partidita ahí virtual. Me paran ganando en partidas virtuales a mí, así que no soy tan bueno. Pero sí, en damas sí un poquito mejor. Pero en ajedrez, ¿han jugado virtual, ajedrez virtual? ¿Alguien de los colegas? Sí, con la plataforma Liches. Sí, sí. Es buena, ¿no? Claro, claro Muy que sí, buena. con la máquina que uno Sí, juega. Pues. sí, pucha, que la verdad que malísimo yo, me paran ganando. Pero sí, cuando juego en físico creo que me va mucho mejor. Bueno, listo. Entonces, para los colegas que no estamos muy sintonizados, igual, ¿no? Es cuestión de buscar la información, de repente jugar. Yo entiendo que el ajedrez, ojo, son preguntas de nombramiento, maestros, ¿ah? Está viniendo en el examen de nombramiento. Así que es importante que dentro de toda esa sección de deportes, que nos toca hablar de deportes o de juegos, está involucrado el tema del ajedrez. ¿Ah? Así que por cuestión de cultura general, no, pero ¿quién ha hecho el profesor de educación física? No, ahí estamos metiditos nuestros. Bien. La 6, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, maestro, ¿puede ser? Claro, maestra. Me voy a reivindicar. A ver, no sale su nombre, ya no veo tu nombre. Soy la maestra Jane. Ah, ya, ahora sí, Jay. Ahora salió tu nombre ya. ¿Cuál de las siguientes no es una regla de ajedrez? A. El jugador que utiliza las piezas blancas siempre mueve primero. B. Las piezas no pueden saltar una por encima de la otra, a excepción del caballo. Y C. El rey puede moverse en todas direcciones y la cantidad de casillas que se desee. Es la C. La C. La C. ¿Qué dice arriba? La Z. Dice, no es una regla del ajedrez. ¿Cuál es? C, maestro. ¿El rey puede moverse en todas direcciones? No. Sí, ¿No? pero solo un cuadrado. Sí, Pero- solo un cuadrado. Sí, pero es un solo cuadrado nada más. La reina hace eso. Ya. Entonces, ¿cuál es? La C. La ¿No? C. La A, evidentemente, ya saben que el que tiene las piezas blancas siempre mueve primero, ¿correcto? Claro. Sí, así es. Las piezas no pueden saltar una por encima de la otra. ¿A excepción de cuál? Caballo. Correcto. Entonces la C es la respuesta, ¿sí? O sea, el rey sí se puede mover en todas direcciones, pero no la cantidad de casillas que excede, sino de una en una, ¿verdad? Sí. A excepción de la reina, ¿no? Reina. Listo. Listo, maestros. Ya, Manuel acá también nos contesta. Perfecto. A ver, aquí. ¿Yo lo puedo leer? Claro, maestro. Jorge tiene una estructura ósea robusta y tiene acumulada grasa con... Perdón, voy a volver. Jorge tiene una estructura ósea robusta y tiene acumulada grasa con facilidad. Su cintura es gruesa, sus extremidades cortas y le cuesta desarrollar masa muscular. ¿Qué somatotipo presenta Jorge? A, ectomorfo, B, endomorfo, C, mesomorfo. La respuesta es endomorfo. La C. La B, profesor. La C. La B. La B, profe.
No se visualiza, profesor. No hay audio. Su internet creo que está mal. No está el profesor. Hola, hola. Sí, ahora me escuchan. Sí, profesor, ahora Ahora sí. sí. Hola. Hola, Sí, hola. profesor, sí. Sí lo Ya. escuchamos. Sí te escucho. Ucha, que se me había ido la red. Disculpen, disculpen, ¿ah? Y ahorita nos conectamos acá. Ah, un ratito para conectarme acá. Listo, aquí está, nos conectamos nuevamente. Disculpen que la red me falla acá. Listo. Bien, Jane, justo que te quería reivindicar. A ver, maestra Jane. Maestra Jane estaba leyendo, ¿verdad? Estaba leyendo usted, ¿verdad? ¿Jane era o quién Yo lo era? leí. Era Yo lo Jorge, leí. maestro. Ah, Daniel, ya, disculpa, Daniel. A ver, nuevamente, por favor, maestro Daniel. Ya. Disculpa. Jorge tiene una estructura ósea robusta y tiende a acumular grasa con facilidad. Su cintura es gruesa, sus extremidades cortas y le cuesta desarrollar masa muscular. ¿Qué somatotipo presenta Jorge? A, ectomorfo, B, endomorfo, C, mesomorfo. La respuesta es la B. Endomorfo. Ya. A ver, Entonces, profesor. ya. A ver, si vemos un flaquito, delgadito, de eso que paramos cochineándolo siempre, ¿no? Oye, este muchacho ¿no? A lo flaco, ¿no? Así de manera de cochinear. Este muchacho en el sol no da sombra, da pena, dice, ¿no? ¿Qué sería? Mesomorfo. Mesomorfo. Ectomorfo. Ectomorfo sería. Ectomorfo. Muy bien, ectomorfo. En tu fórmula, la A, profesor. Si encontramos un atlético así, ¿no? Chapadito para el atletismo, ¿qué sería? Mesomorfo. Mesomorfo. Meso. Ya. Y un gordito así, ¿no? Bonachón, ¿qué sería? Endomorfo. Endo. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, estas chicas, las modelos que salen esas delgaditas, ¿qué somatotipo serían? Ectomorfo. Ah, Morfo. Un ¿cómo? ectomorfo. Bien, Nancy. Ectomorfo. Entonces, los ectomorfos, Pelo gordo. todos los delgaditos son ecto, ¿sí? Los atléticos que son mesomorfos. Y los gorditos, endomorfos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en función a eso, ¿qué son por ejemplo, los corredores de maratón? ¿Qué características tendrían los corredores de maratón? ¿Qué somatotipo? Meso. Los maratonistas, a ver, vamos a ubicarnos. Los maratonistas, ¿qué características tienen? ¿Qué tipo de somatotipo? Predominantemente. Más delgados son, ¿no? Más ligeros. Mesomorfo. ¿Mesomorfo?
No, son más delgados, más ligeros. Ectomorfo. Ectomorfo. Claro, todos los maratonistas son delgaditos, ¿no han visto? Los maratonistas son delgaditos, finitos. Claro, como los Bien, kenianos, como los africanos. ¿No? Claro, todos son delgaditos, finitos. Entonces, un jugador, a ver, uno de rugby, ¿qué sería? No, eso ya. Eso. Musculoso. Ya, Meso. meso. Y uno, por ejemplo, a ver, un lanzador de bala. Endo. Endo. Claro, son gorditos. Profe, ahí también tendría los pesistas, ¿verdad? Un endofomorfo. Claro. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque hay pesistas, sí, levantamiento de potencia, eso se llama levantamiento de potencia. Sí, evidentemente son endomorfos. No, el fisiculturista ya no es endo, es meso. ¿No? Esa es otra cosa ya. Hay que tener cuidado con esa clasificación, ¿sí? El físico-culturista ya es más atlético, ¿no? En cambio, el levantamiento de potencia sí tiene una predominancia de mucha grasa, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que el flaquito ectomorfo, el atlético mesomorfo y el gordito endomorfo, ¿sí? Listo, así lo clasificamos. Bien. 8. ¿Cuál sería? ¿Quién me ayuda a leer con esto? Ramón, a ver. A ver, Nancy, a ver, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, profe, muy buenas noches, colegas. Creo que no veo. Lorena es una estudiante muy delgada y tiene extremidades largas. Le cuesta subir de peso, dado que su cuerpo no almacena grasa con facilidad. ¿Qué tipo presenta Lorena? ¿Ectomorfo, endomorfo o mesomorfo? Yo diría que uno es ectomorfo. ¿Cuál? Ecto. Listo, creo que... Ectomorfo, profe. Así No, es. ectomorfo. Se cae de maduro, La ¿no? Listo, listo, maestros. Excelente, excelente. Ya sabemos que todos los delgados son ectos, ¿sí? Después vamos a hacer una clase también de esto, ¿ya? Para que nos quede un poquito más claro el marco teórico, de tal forma que cuando lleguen las preguntas, todos estos son de nombramiento, así que ya tengamos un poco más claro. Bien. A ver, ¿quién me lee esto, por favor? Yo lo leo, profe. Yo lo leo, profe. Ya, a ver, Daniel, dale a Oscar la facilidad, por favor. Oscar, maestro Oscar. Ya. 9. Dice, ¿qué plano anatómico divide el cuerpo en una porción anterior o ventral y una porción posterior o dorsal? A, plano transversal. B, plano frontal. Y C, plano sagital. Plano frontal, profe, la B. La B. La B, La profesor. B. Ya. A ver, el plano transversal u horizontal, es decir, que lo parte al cuerpo por la mitad, pero en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Sí? Es el plano transversal. El plano frontal es una guillotina gigante que por la parte de la cabeza lo parte en dos. Una mitad anterior y una mitad posterior. El plano sagital también por la mitad, pero en sentido contrario, apuntando el vidrio hacia acá, hacia el frente, la parte, y divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, ahí me piden que es ventral o anterior y una posterior o dorsal, por lo tanto, la respuesta es la B. Listo, maestro, están sintonizados. Eso, después vamos a ver cómo hacemos un repaso también con respecto a los ejes y planos, que muchas preguntas vienen también en el examen de nombramiento, de tal forma que tengamos un poquito más clara la idea, a pesar que sí quedó clara en el momento que lo expusimos, ¿sí? Bien, con respecto a la última pregunta, a ver, ¿quién me ayuda, por favor? Daniel, a ver, que quedó pendiente. Ya, profe. ¿En cuál de las siguientes acciones los estudiantes están girando sobre su eje transversal? A, al hacer un rodamiento hacia adelante, a rodar como tronco sobre el piso, al realizar un aspa de molino. La respuesta sería la A. La A, profesor. Y la A.
La A, sí, la A. Listo. Todos estaban coincididos, así que es cierto, la A es, ¿no? No nos olvidemos que el eje es el que le da movimiento. El eje es el movimiento. El plano es imaginario y los ejes también son imaginarios, pero quien genera el movimiento como una bisagra son los ejes. En este caso, que atraviesa, digamos, la parte del tronco, la parte de la cabeza y hace un giro, un rodamiento hacia adelante, evidentemente es ¿qué cosa? ¿qué plano sería? Si es el eje transversal, ¿qué plano sería? En el plano sagital. Perfecto, en el plano sagital. Así es, en el plano sagital. Muy bien. Listo, maestros. Entonces, esta es la respuesta que le va a llegar, o de repente creo que ya lo han hecho el día de ayer, pero acá hemos tratado de compartirlo con ustedes. Listo, maestros. De mi parte, muchas gracias siempre por su atención, su participación. Así que, sí, Ramón, te escuchamos, maestro.